Sean bienvenidos a esta nueva sección llamada Crónicas del Susurro, donde exploraremos las historias de distintos personajes que han dejado una huella en nuestra sociedad. En esta sección, no solo discutiremos la vida de cada individuo, también los detalles que nos ayudarán a comprender mejor sus actos. En este canal, hemos hablado previamente sobre las figuras como John Jones o Vince McMahon, por lo tanto, para continuar con esta temática, he decidido transformarla en una nueva serie. Así que, en esta ocasión, les presento el primer episodio relatando la historia de Albert Fish, mejor conocido por el mundo como el vampiro de Brooklyn. Avanzaba por la calle arrastrando los pies. Susurros escapaban de sus labios mientras sus manos realizaban movimientos inusuales. Esas manos, imborrables en mi memoria. Aún me estremecen al recordar cómo se abrían y cerraban. Su cabello gris y su bigote caído añadían una esencia descolorida a su figura. De repente, se giró hacia mí, inclinó su sombrero y después se desvaneció en la lejanía. Estas son las palabras de Anna MacDonald, al describir ante los medios al hombre que secuestró, abusó y asesinó a su hijo de tan solo 8 años. Un hombre que fue capaz de generar pánico y causar un daño inmenso a decenas de familias. Hamilton Howard Fish, nacido el 19 de mayo de 1870 en Washington. Su vida estuvo marcada desde el principio por la tragedia y la adversidad, debido a la muerte de su padre, Randall Fish, cuando el pequeño Hamilton apenas tenía 5 años. Randall había sido un capitán de barco de río, pero su muerte dejó a Albert y a su familia en una situación complicada. Su madre, notablemente más joven que su esposo, se encontró luchando financieramente después de la muerte de Randall. Con pocas opciones, se vio obligada a enviar a su hijo a un orfanato para que recibiera cuidado y educación. Sin embargo, el orfanato no resultó ser un refugio seguro para el chico. En cambio, fue testigo y víctima de maltrato y abuso por parte de sus compañeros y del personal. El ambiente traumático del orfanato tuvo un impacto profundo en Albert Fish, contribuyó al desarrollo de una personalidad psicópata y sadomasoquista, sentando las bases para sus futuros comportamientos perturbadores. Sumado a esto, se demostró que la familia de Fish ya presentaba varios desórdenes mentales, como puede ser el caso de su tío con una psicosis religiosa, o como su propia madre, que sufría todo tipo de alucinaciones. Estos primeros años turbulentos y las circunstancias desafiantes de su infancia sentaron las bases para una vida caracterizada por la oscuridad y la depravación. Cuando tenía ya 9 años, su madre volvió a su vida, ya que ésta se encontraba en una situación mejor. Con 12 años, empezó a explorar su sexualidad, manteniendo relaciones homosexuales a escondidas, y empezó a llevar prácticas cada vez más extrañas, como por ejemplo, visitar constantemente el baño de hombres para así observar los miembros de los que acudían al mismo. También empezó a llevar a cabo actos como la tortura de sí mismo y a los demás, la coprofilia y la urofilia. Ya con 20 años, se mudaría de Washington a Nueva York, donde tiempo después se casaría con su primera esposa, Anna, con la cual tuvo 6 hijos. Durante esta época, Albert se dedicó a trabajar como pintor de casas para sustentar a su familia. Todo parecía ir de bien a Albert, hasta 1917. Tras 19 años de casados, Anna lo dejaría solo con sus hijos para escaparse con otro hombre, dejando a sus hijos y esposo en la absoluta ruina, ya que vendería todas sus pertenencias. Esto causaría tal furor en Albert, que ya en la cárcel, en una carta dirigida a una de sus hijas, le diría: Lo único que quiero es poder ir a la corte para decirles el tipo de perra que fue su madre, y la clase de esposa que fue para mí. Con esto, muchos aseguran que la intención de Fish era poner a la misma altura sus crímenes con el abandono de su esposa, justificando así sus acciones. Pero basta de hablar de esto y pasemos directamente a ver los crímenes de este auténtico monstruo. Si bien una situación como que tu esposa te abandone para que tú cuides y críes solo a 6 niños, es algo sumamente difícil e incluso traumático para la mayoría. Pero según las palabras de Fish, ya había agredido a niños mucho antes de este suceso. Según palabras detalladas en su juicio, comenzó su carrera sexual a los 17 años, cuando trabajaba como pintor, profesión que utilizó para conveniencia, trabajando en cualquier tipo de hogar donde hubieran niños o donde pensara que pudiera conseguirlos. Hubo tantos casos que no puedo decir cuántos fueron, pero hasta donde se sabe, violó por lo menos 100 niños. Uno de sus crímenes más atroces fue contra el joven Thomas Kedens.
Según la descripción del mismo, Fish llevó a Thomas a una granja abandonada donde lo ató y torturó durante semanas. Cuando el trabajo terminó, este no pudo seguir teniendo a su prisionero, así que, como acto final, cortó de forma grave al chico para luego liberarlo e irse corriendo. A pesar de haber abusado a tantos niños y hacer actos atroces, él solo confesó 3 asesinatos ante la policía. El primero de ellos, ocurrido en 1924. Francis McDonald había sido secuestrada por Fish mientras el niño jugaba en la calle. Luego de una búsqueda por parte de las autoridades, el cuerpo del pequeño fue encontrado sin vida, oculto con ramas y con marcas de haber sido brutalmente agredido y estrangulado. A Albert le encantaba vagar por barrios más vulnerables, donde predominaba la gente de color, ya que aseguraba que si alguien de ahí se perdía, nadie haría mayor escándalo. El siguiente asesinato fue el de Bill Gaffney en 1927. Billy era un niño de tan solo 4 años y todo ocurrió parecido a lo de Francis McDonald. Billy era un niño de barrio pobre que fue seducido y secuestrado cuando se dio la mínima oportunidad. Cuando le preguntaron a uno de los amigos de Gaffney qué había ocurrido, la respuesta del niño fue directa. El hombre del saco se lo llevó. Luego de unos años y gracias a las confesiones del propio Fitch, se supo que no solo había asesinado al pequeño, sino que lo torturó, lo desmembró y tiró parte del cadáver a un lago. Con el resto del cuerpo, lo utilizó para alimentarse con él durante los próximos 4 días. Y por último, uno de los casos más atroces es el caso de Gracie Bott. Todo comenzó el 27 de mayo de 1928, con una petición de trabajo en el periódico local. Dicha petición había sido puesta por alguien llamado Edward Bott, ya que éste necesitaba ayudar a su familia, la cual era sumamente pobre. Al día siguiente de esta publicación, un hombre llama a la puerta de los Bott. Era alguien muy bien vestido, con un traje azul que deslumbraba. El hombre se presentó como Frank Howard, el dueño de una exitosa granja, asegurando que había visto el anuncio en el periódico y quería contratar al joven como trabajador por la suma de $15 la semana. Edward no pudo negarse, creyendo que había ocurrido un milagro y que al fin podría mantener a su familia considerando a Howard como un salvador. Fue así como la mañana siguiente Howard volvería a la casa de los Bott. Pero como Edward no se encontraba en la casa, Howard sería invitado a entrar a la vivienda para que esperara al chico. Y si bien no se encontraba, sí se encontraba su hermana menor, Grace, la cual venía llegando de la iglesia. Howard quedaría fascinado por la niña y le invitaría a acompañarlo a un cumpleaños de su hermana con el fin de que la niña disfrutara un poco. Los padres al principio se presentaron incómodos ante esto, pero terminaron cediendo ante el miedo de ofender al hombre que los habría salvado. Howard y la pequeña dejaron la vivienda y fue así como la pequeña Grace nunca fue vista de nuevo. Por supuesto nunca existió un Frank Howard, un cumpleaños o una propuesta de trabajo. Todo era plan de Albert Fish con el fin de llegar hasta la pequeña niña. Fish llevaría a Grace a una casa en el bosque y mientras esta recogía flores, Albert estaba en la casa preparándose para llevar a cabo un acto atroz. Llamó a la niña para que entrara a la casa, la estranguló, la desmembró y se alimentó de su cuerpo durante 9 días. Y si bien esto ya es alarmante, lo peor que hizo fue cuando no se conformó con robarles a su hija a unos padres, sino que además le envió cartas describiendo cómo le había arrebatado la vida. El domingo 3 de junio del 28, te visité en la calle 406 de la calle 15 Oeste. Te traje queso y fresas, almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Ahí me decidí a comerla. Dijiste que podía acompañarme a la fiesta, pero la llevé a una casa abandonada en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Recogió flores silvestres. Subí las escaleras y me quité la ropa. Cuando me vio desnudo, empezó a llorar y trató de bajar corriendo las escaleras. La agarré y me dijo que se lo diría a su madre. La asfixié hasta la muerte. Luego la corté en trozos pequeños para poder llevarme la carne a mi habitación, cocinarla y comerla. Me tomó 9 días devorar su cuerpo entero. A partir de este punto, y con investigaciones de por medio, fue posible el arresto de Fish. Este se encontraba en un asilo. De inmediato confesó el asesinato de la pequeña Grace, e incluso llevó a las autoridades a los arrestos de la niña. Y en el juicio, a pesar de los claros problemas mentales de Fish, el vampiro de Brooklyn no pudo escapar de la justicia. Fue así como, a pesar de los esfuerzos de su abogada para ser declarado como un lunático y ser enviado a una institución mental, Fish sería sentenciado a la silla eléctrica, dejando este mundo el 16 de enero del 36, cuando la electricidad apagó la luz de los ojos de este auténtico demonio.
Como se ha hablado en todo este video, Fish sentía una profunda atracción por todo lo que es el sadomasoquismo, práctica que adquirió en su época de orfanato, ya que disfrutaba ver cómo sus compañeros eran castigados de manera sumamente dura por sus supervisores. Pero esto no se limita a causarle un gran daño a sus víctimas, sino que incluso se provocaba lesiones realmente atroces a él mismo, como la utilización de agujas para clavarlas en sus genitales, o como cuando su propio hijo lo descubrió masturbándose mientras se golpeaba en la espalda con una pala llena de clavos. Ahora, yendo directamente a su canibalismo, se dice que Fish sentía un profundo miedo al abandono, directamente relacionado al caso de su madre en su infancia y de su esposa en la adultez. Por ende, al consumir el cuerpo de sus víctimas, este se aseguraba de que estas pobres almas nunca lo abandonaran. Otro dato interesante es que en el juicio de Fish se dieron varios discursos intentando probar que estaba legalmente loco. El más nombrado fue en el que se aseguraba que Fish padecía de esquizofrenia religiosa. Según palabras del asesino, él creía que en matar niños estaba haciendo sacrificios religiosos a Dios, y además, comerse a sus víctimas era lo mismo que el sacramento de la última cena. Tomen y beban de mi cuerpo. Pero como ya mencioné, esto no llegó a nada y Fish de todos modos fue condenado. Y bueno, esta fue la historia de Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Si tienen alguna idea sobre futuros personajes para otro capítulo, déjenlo abajo en los comentarios. No tiene que ser necesariamente un asesino como en este caso, también puede ser alguna figura histórica o alguien simplemente famoso que quieran saber de él. Gracias a todos y nos estaremos viendo muy pronto con un nuevo video. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado y quieres más de este contenido, te pido encarecidamente que le des al botón de suscribirte y le des al like para apoyar a este canal. Si tienes alguna opinión o sugerencia, no dudes en dejarlo, ya sea en la caja de comentarios o en mis redes sociales que están en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.